Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar con el comentario de la parashat de esta semana, que es la parashat número 49, que se titula Ki Texe. Que Ki Texe se ha traducido cuando saliera. A pesar de que Ki es un adverbio de tiempo, de alguna manera es un sí condicional o un adjetivo que te lleva a una condición. ¿Sí? Cuando saliera, y específicamente habla sobre este versículo, cuando salieras a la guerra. Por lo tanto, como sabemos, vamos a hablar sobre las guerras, cómo enfrentar tu guerra interna. Vamos a ver la guerra desde una perspectiva hebrea, los tipos de guerra que hay. Y en esta parashat nos hablan sobre estos temas. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes, vamos entonces a comenzar con la parashá de esta semana, el comentario de esta semana, que la he titulado ¿Cómo enfrentar tu guerra interna? Antes de entrar en materia, vamos a hacer un recuento de todos los temas que hay. Por cierto, esta es una de las secciones de la Torah que más Misbot tiene, que son 74 mandamientos. 74 mandamientos. ¿Cómo se dividen todos estos mandamientos? Bueno, están las leyes de la guerra, hay instrucciones pues de cómo eh, mm, adherirse a las leyes sobre ética de la guerra. Eh, Vemos aquí también sobre las leyes sobre los matrimonios y las relaciones sexuales. Inclusive vemos aquí leyes sobre el divorcio. Y finalmente vemos una cantidad de leyes éticas y sociales, tanto en la guerra, tanto en nuestra vida cotidiana, que nos recuerdan también las cosas que debemos estar pendientes para poder vencer la inclinación al mal que está dentro de nosotros. Entonces, la parashá tiene unas grandes temas, ¿verdad? Y finalmente, la ordenanza de recordar lo que nos hizo Amalek cuando salimos de Egipto, que viene relacionado precisamente con la guerra. Así que vamos con la oración del estudio de la Torá. Bendito eres tú, eterno, soberano del universo, creador de los cielos y la tierra, que por cuya bondad nos has dado el mandamiento del estudio de la Torá. Todo esto por los méritos de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Amén. ¿Cómo vencer los enemigos que tenemos dentro de nosotros? Para esto, ¿verdad? Cuando la parashá nos habla, vemos específicamente que nos está hablando de que cuando salieras a la guerra. Ahora, usted probablemente ha escuchado el término guerra espiritual. Ahora, ¿existe realmente la guerra espiritual? Déjeme decirle que sí. Toda guerra de alguna manera tiene una connotación espiritual. Y lo vamos a ver aquí en algunos ejemplos que va a poner. Ahora, ¿el Eterno permite las guerras? ¿Por qué el Eterno permite las guerras? Esa es una pregunta interesante. La segunda es si el Eterno permite las guerras, ¿verdad? Que ya vamos a ver los tipos de guerra que hay. ¿Está permitido entonces que el Eterno
en la guerra podamos matar, definitivamente podemos matar en la guerra o en otras circunstancias donde nuestra vida corra peligro. Esto es lo que les quiero decir es, ¿verdad? Que si usted ve que un ladrón viene con una pistola, un revólver, un arma punzopenetrante, cuchillos como puñales, y se abalanza contra usted, usted puede luchar, usted puede tener una guerra con esa persona para salvar su vida. Y si es de matar a esa persona, por preservar la vida de nosotros o de nuestra familia, está permitido por la Torah. Hay dos conceptos que hay que entender, porque usted dice, pero hay un versículo que dice no matar. Claro, la traducción en español, porque matar de alguna manera tiene que ver con eh, eh, quitarle la vida a alguien por que esta persona quiere matarte a ti y tú por preservar la vida, entonces puedes inclusive matarlo. Si no tienes otra opción. Ahora, una cosa es asesinar, que ese es el mandamiento es no asesinar. ¿Y qué es no asesinar? Es matar sin ninguna condición, sin ningún sentido. Simplemente asesinas a alguien por juego, porque te provocó. Porque, no sé, te cayó mal la persona. Y esos no son excusas, tiene que ser una excusa valedera, como es el preservar tu vida, que es uno de los análisis que vamos a hacer hoy aquí, porque el instinto de preservar tu vida es uno de los instintos más grandes que tiene el ser humano. Y si tenemos, como dice los sabios de Israel, que romper un principio de la Torah o un mandamiento de la Torah por nuestra vida, lo podemos poner en stand-by en ese momento, a excepción de los tres pecados capitales, que es precisamente asesinar, que ya les expliqué que es asesinar, la idolatría o que te obliguen a hacer relaciones sexuales no permitidas. Y para entender todas estas cosas, que esto de las guerras no es una prioridad para nosotros los creyentes. Todo el mundo sabe que la palabra hebrea más popular es la palabra shalom. Creo que incluso es una de las palabras que cuando usted la ve escrita en hebreo, no en español, sino en hebreo, la reconoce fácilmente porque aparece por todos lados la palabra shalom, que significa paz. Es más, en toda la literatura de la Torá hay un gran énfasis sobre la palabra shalom. Incluso es uno de los nombres del Eterno, como aparece en Jueces 6:24, Adonai Shalom. También vemos que, aparte de todos los principios que hay sobre la palabra Shalom, al Mashiach se le dice el príncipe de Shalom, como aparece en Isaías 6. Y Rab Shaul, viendo el principio de Shalom, nos indica en el Código Real o en el Nuevo Testamento, en lo que queda de vosotros, está en paz, en Shalom con toda la gente. En lo que queda de vosotros. Es decir, la última instancia es llevar la Shalom hasta la última instancia.
Si no se puede, bueno, ahí entonces, bueno, ya, ya cuando no queda de nosotros, sino que la otra persona no quiere tener shalom contigo, entonces, bueno, ya ahí hay otros parámetros que decir. Por lo tanto, señores, Hashem siempre quiere paz y no guerra. Sin embargo, aquí dice cuando salieras a la guerra. Para entender mejor la perspectiva, de una mejor perspectiva judía, hebrea, sobre las guerras, vamos a examinar cada una de las categorías. Primero está la guerra obligatoria. Eh, ¿Cuál es la guerra obligatoria? Bueno, hay, hay dos elementos, dos situaciones para la guerra obligatoria. Una es para la conquista de la tierra de Israel, como lo vemos en la Torá, y la otra es para la defensa del, de Israel de los pueblos que los están atacando. Cuando nos ataca, entonces tenemos que hacer la guerra obligatoria. Y de esto tenemos que ver que en la Torá, específicamente en esta parasha, vemos en Devarim 25, 17 al 19, como la guerra contra Amalek. También vemos la guerra contra los canaanitas, y como aparece en Deuteronomio 1 y 2, versículo 1 y 2, donde habla sobre los 7 pueblos que tenemos que hacer guerra. Sobre este tipo de guerra contra estos 7 pueblos, dice, no dejarás a nadie vivo. Por lo tanto, no se puede tomar ni prisioneros, ni animales, ni botín, ni nada en este tipo de guerra. Por eso es que es castigado el rey Saúl. ¿Por qué el rey Saúl fue castigado? Porque mató a los hombres, como se estipulaba, ¿verdad? No agarraron cautivos, pero agarraron lo mejor de los animales. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, que lamentablemente entonces, inclusive dejaron vivo al rey. Y el rey era de origen de Amalek. Bueno, ahí podemos ver entonces por qué el rey Saúl fue destituido. Y el Eterno buscó a David. ¿Qué pasó con la guerra contra Amalek? Cuando el pueblo del Eterno salió de Egipto, en un momento, ¿verdad? Para entrar a la tierra de Israel, pidieron permiso al pueblo, a los pueblos que rodeaban a Israel para pasar. Resulta que Amalek no solamente no les permitió pasar, incluso les dijo, mira, vamos a pagar por todo lo que consumamos. Ni siquiera como negocio lo vieron. ¿Por qué? Porque Amalek es un espíritu, hablando de guerras espirituales, que ha venido de generación en generación para odiar a Israel sin ninguna motivación exacta. ¿Y qué hizo? Que Amalek los emboscó por la parte más débil, por la parte trasera, y ahí entonces murieron muchas personas de parte del pueblo de Israel. Y fíjense que a Amalek no le interesaba conquistar la tierra. Solamente era número uno para demostrar su odio a Israel y que no los iba a dejar pasar. Y no solamente eso, sino se decía que detrás de todo esto está demostrar que sus dioses eran más poderosos que Hashem. Esta revelación que acabo de decir, ¿verdad? Hizo entonces que Hashem dijera que de por vida estos pueblos
había que luchar contra ellos. Y estos mismos pueblos son los que, a través de las generaciones, el espíritu de Amalek, que por ejemplo que hay hoy en día con los palestinos, que hay con grupos como Hezbollah, como otros grupos de Hamas, como otros países como Irán e Irak, señores, que sin ninguna causa justificada odian a Israel y dice que van a destruir a Israel. Es decir, tú te pones a ver entonces, es una guerra muy antigua, pero muy espiritual. Por eso que les decía que sí existe la guerra espiritual. Sin embargo, señores, cuando la orden para conquistar la tierra de Canaán, Hashem le dijo al pueblo que primero debían de intentar adquirir la tierra de manera pacífica y que la guerra era el último recurso en tomar. En Deuteronomio 20:10 estipula la exigencia de intentar por todos los medios una solución pacífico a todo conflicto y evitar el conflicto bélico que al final no va a traer muchos beneficios para ambas partes. El versículo dice así: cuando te acerques a una ciudad para atacarla, ofrecerás primero la paz. Y de alguna manera entonces aquí, solo si la respuesta es negativa, entonces el Eterno te permite atacar y todavía el ejército debe dejar abierta una ruta de escape al enemigo por si quiere dejar el campo de batalla. Esto es lo que el Eterno nos dice. Incluso bajo el liderazgo de Moshe y luego de Joshua, los judíos enviaron cartas advirtiéndole a los canaanitas, a estas 7 países, que podían abandonar la tierra pacíficamente o permanecer bajo el dominio judío. Podían, por lo tanto, el pueblo lo primero que hizo fue no atacar, sino que sugerir por medio de cartas enviadas a los cananeos para que volvieran a sus hogares tradicionales, porque después que el pueblo de Dios se fue a Egipto por más de, unos dicen 400, otros 200 años, 210 años específicamente, algunas de las costumbres, algunos de los sabios de Israel nos indican esto, que por mínimo 200 años, estos pueblos, al irse Abraham, ahí irse Jacob, la descendencia de Abraham, de irse a Egipto por la hambruna que había en aquella época, estos pueblos por 200 años agarraron la tierra. Y el Eterno, cuando los liberó de Egipto, les dijo que le iba a volver a entregar la tierra de Israel. Entonces, el pueblo de Israel, por las instrucciones que siempre le ha dado el Eterno, solo pelean cuando aquellos que eligen la guerra o eligen atacarlo, como fue el caso de Amalek. Por supuesto, vemos aquí en este libro que para poder entender las guerras y para entender todo lo que pasa cuando hay guerra, la Torá presenta las leyes de guerra, específicamente las relativas al comportamiento en el campo de batalla. Inclusive el objetivo de estas leyes de guerra es ocuparse de los instintos que se liberan durante la guerra. Cuando un hombre está en guerra, sus instintos animales afloran.
Incluso cuando alguien está en la guerra, debe negar el instinto más básico, que es la preservación de la vida. Si no hay guerra obligatoria como esta, las personas pueden inclusive este, irse porque hay un instinto básico de preservación de la vida cuando hay guerra. Esto quiere decir que cuando hay guerra hay una posibilidad de que la persona muera. Y si la guerra es obligatoria, bueno, tiene este instinto, tienes que dejarlo. Ahora, hay otro tipo de guerra en donde, bueno, si tú vas a preservar la vida, ok, simplemente lo hace y no hay ningún problema. Por eso es que la Torah nos introduce a la conciencia humana, el concepto de la ética de guerra para evitar que el ejército y sus soldados se unan en un estado de depravación. La realidad, señores, es que la guerra vuelve a las personas insensibles y crueles. Pero dado que el Dios mismo les ordenó a los judíos eliminar el mal de la tierra, él también le prometió a los soldados de conservar su naturaleza compasiva. Y por eso es que hay tantas reglas. Pues, ¿eh? Vemos que en el capítulo 23 de Deuteronomio enfatiza la manera, por ejemplo, de las leyes de pureza y santidad, que deben ser inclusive, ¿verdad?, respetadas en el campo de batalla. Por ejemplo, como el soldado que hace sus necesidades, el Eterno les da el mandamiento de hacer un hoyo, ¿verdad? Hacer su necesidad y después taparla. O también los, debido a que el hombre experimenta un descenso general de sus buenos modales, se enseñan leyes detalladas, inclusive para la construcción de letrinas. También nos enseña, ¿verdad?, a preservar la naturaleza, como en Deuteronomio 20, 19 y 20, le enseña la prohibición de provocar destrucción y derroche innecesaria en el contexto de la guerra. ¿Qué no se debe dañar? No se dañarán los árboles frutales, no se debe tampoco las fuentes de agua, ¿no? Porque al final puede ser dañino para cuando tú agarres adquieras las tierras donde estás peleando. También vemos un tipo de guerra que son en los relatos históricos, como en Primera de Reyes y Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Corintios, nos habla sobre los relatos históricos sobre las batallas internas. Por ejemplo, al comienzo del libro de Reyes se habla de una rebelión de Roboán en contra de la casa de David. Fue ahí cuando el profeta fue a hablar para que Roboán detuviera la guerra y dijo: no tienes derecho a luchar contra otros hermanos judíos. No es un enemigo, sino tu hermano. Roboán escuchó al profeta y replegó a su ejército y volvió a la casa. La Torá está enfatizando que la guerra civil solo puede tener lugar bajo una circunstancia extrema, pero no es la primera opción, es la última opción. El último aspecto de la guerra, ¿verdad?, que podemos ver aquí, o uno de los otros aspectos de la guerra, discutido en la Torá, se refiere a la era mesiánica, que donde dice que en los tiempos mesiánicos va a haber una guerra y que se convertirán las espadas, todos los elementos bélicos, se convertirán para el arado. Y esto nos hace ver que
la guerra del Mashiach, cuando venga, es para precisamente destruir a esos enemigos que van a atacar cuando venga Mashiach, en lo que se llama la guerra de Armagedón, que van a venir los descendientes de Amalek, los descendientes de estas 7 ciudades o países o razas étnicas a atacar a Israel, y vendrá el Mashiach con todo su ejército espiritual, ¿verdad? Y esa guerra también tiene una connotación espiritual, porque también se dice que los enemigos del hombre, tanto los físicos como los espirituales, serán destruidos por el Mashiach. Finalmente están las guerras opcionales. ¿Cuáles son estas guerras opcionales? Donde el rey quiere conquistar más tierra. Y ahí es donde está escrito que tomaréis cautivo. Fíjense que solamente en las guerras opcionales está el Eterno permite tomar cautivo. Cuando analizamos los versículos de esta parashá, que cuando comienza, resulta que está hablando precisamente de este tipo de guerra, que es una guerra opcional. Y entonces dice así: si vieras entre los cautivos alguna mujer hermosa y te enamorares de ella, de manera que quisieras tomarla como mujer tuya, como esposa, y la ansias, podrás tomarla como esposa. Vemos que la Torá da permiso a un hombre que desea casarse con una prisionera en una guerra opcional, no una guerra obligatoria, que ha sido tomada en ese tipo de guerra. ¿Por qué la Torá da permiso de que un soldado que va a una guerra tomar una mujer cautiva? Vamos a tratar de explicar esto de alguna manera. En la guerra, todas las condiciones del soldado son totalmente diferentes. Su inclinación al mal se fortalece por todo lo que ha visto y se vuelve insensible. Al matar a otra persona, en el tipo de guerra que hemos visto, trae que sus instintos carnales se activen de sobremanera. Sus emociones son afectadas, su mente es afectada, y empezar a hacer cosas más carnales. Entonces, ¿por qué la Torá permite esto insólito? Porque, como sabemos, la guerra no es una opción primaria, sino al final. ¿Por qué? Porque todas las guerras al final traen como dije anteriormente, trae su consecuencia. Y el estar en una guerra, exponer a los hombres, que son los que van a la guerra, bíblicamente hablando, le ponemos condiciones, ¿verdad? A estos soldados que tienen un problema causado, una consecuencia causada por la guerra, que es que sus instintos no están equilibrados, por eso. Entonces, ¿qué dice la Torah? Bueno, ok, tómala. Pero si la toma, entonces le dice, llévala al interior de tu casa. Así, va a ser una, pero entonces tienes que llevarla para tu casa. Pues, ¿no? Cuando termine la guerra, va para tu casa. Y le pone condiciones que no se puede llegar a ella hasta que pase todas estas cosas. Primero, le quitan el cabello. Le dejan crecer las uñas. Hay otras versiones que dicen que les cortaban las uñas. Estas otras versiones dicen que dejarán crecer las uñas así, que quedan muy largotas, que parecen como esos dibujos animados de brujas. Le quitarán el vestido de cautiverio y le pondrán un vestido normal
que no sea llamativo. Cero, cero peinados ostentosos, cero las costumbres que ella venía, dice perfume, nada de eso puede llevar durante, y dice aquí que llorará a sus padres por un mes. Al cabo de todo el tiempo, ¿verdad? Que cumplan todas estas cosas, que la vean naturalmente, sin maquillaje, sin vestido, y todavía se quiere casar, entonces después te vendrás a ella y la poseerás y la convertirás en tu esposa. Eh, Esto es en el caso de que, bueno, si es un hombre soltero, bueno, no hay ningún problema. Pero como usted sabe, a veces, generalmente los casados mayores de 20 años, generalmente eran, los soldados eran casados. Todos los que iban, o la mayoría que iban a la guerra, eran casados. Eh, pero la Torah advierte, entonces estaba permitido tener otras mujeres. No quiero entrar tanto para no perder el hilo de la enseñanza, pero se permitía bajo también otras condiciones, pues, en que, bueno, no podía quitarle, todas tenían el mismo derecho, todas tenían el mismo privilegio, a todas tenía que cumplir su deber conyugal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la Torah nos dice, le advierte en estas leyes las consecuencias que puede tener de agarrar una mujer gentil. Porque dice, cuando un hombre tenga dos esposas, es decir, una amada y otra aborrecida, y de ella den luz hijos para él, tanto la amada como la aborrecida. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que con el tiempo tienen hijos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Tiene las dos esposas. Pero la Torah te dice, mira, es mejor que no la agarre. Pero bueno, tú tienes el libre albedrío. Aquí vemos algo, que a veces el Eterno permite cosas en nuestras vidas. Pero no es la primera voluntad del Eterno. Y sabe el Eterno que te vas a meter en problemas. Pero como Él te ha dado libre albedrío, como a este hombre, sabiendo las consecuencias que hay, a veces el Eterno, debido a tu concupiscencia, a todo lo que tienes por dentro, permite algunas cosas para que tú te des cuenta en dónde estás parado con Él. Y la consecuencia de este tipo de relación podría desembocar que el fruto de su unión se convierta a que uno de los hijos sea un hijo descarriado y rebelde, lo que se conoce en hebreo como Ben Soret Humoret. Por lo tanto, esto quiere decir que no es bueno casarse con una gentil prisionera. ¿Por qué? Porque puede suceder que termines odiándola, como dice, una amada, que es la esposa primaria, y a esta que la agarró por los instintos de la guerra y la no amada. ¿Cómo es esto que una esposa no la ama? A la que no ama es precisamente la que dice la Torah aquí, a la mujer cautiva. ¿Por qué? Porque ha tenido un niño rebelde, como aparece en Devarim 21:18. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, el contexto que nos hablan los sabios y que por qué de alguna manera vienen estas leyes, mire el problema, se casa con una mujer, ¿verdad? Porque no domina sus instintos carnales, lo que conocemos en hebreo como Yaxer Ara. Como él está desequilibrado, ¿verdad? Tiene un desequilibrio dentro de él, el Eterno lo permite porque si no puede traer mayores consecuencias. Ahora se casa con una mujer que no pudo dominar. Ya de ahí ya las cosas no están en el lugar que tienen. ¿Por qué? Porque cuando tú te casas con una mujer también gentil,
Entonces, esta mujer viene con cierta creencia. Generalmente las mujeres gentiles son idólatras. En este caso, de, de caso de agarrar que hagan una guerra opcional con un pueblo que precisamente una de las acciones que de las 7 mujeres de los 7 pueblos canaítas, no podías tomar mujer. No podías tomar mujer. Imagínese el problema. Y si agarraba una mujer, entonces iba a tener el problema de que en la relación iba a ir mal al final. Entonces esta mujer, con cuestiones idólatras, ¿qué va a pasar con los hijos? Que van a llevar ese instinto carnal, ese instinto de ser soberbios, de ser eh, mal educados, etcétera, etcétera. Él no se casa tampoco con la cabana correcta, porque en el judaísmo hay que ver primero, por eso es que debemos entender eso, que cuando te casas no debe ser por las cosas físicas, sino por las cosas espirituales. Aunque la parte física es muy importante, no estoy diciendo, pero tiene que haber una cabana correcta y hacer un acto de Kedushá. Porque precisamente el acto del matrimonio precisamente tiene que ver con Kedushá, que es Kedushim. Que es Kedushim. Y hay otra cosa que usted tiene, que la mujer prisionera, siempre de guerra, una prisionera de guerra, siempre te verá como tu captor. Y es posible que no te ame al principio. Y a lo mejor nunca te va a amar. Ya que, ¿por qué? Porque fue obligada a casarse. Simplemente tú la agarraste, ¿verdad? Te lo permiten hacer, pero a lo mejor ella no se está casando porque que te guste, que simplemente no le queda otra opción. Al final de todo esto, él se da cuenta del error. Después del tiempo, aflora que esta es una mujer que no tiene tu misma creencia, que no tiene tu mismo Dios, aunque tú le enseñes, ella sigue con sus dioses, le enseña idolatría a sus hijos, le transmite a los hijos, ¿verdad?, la influencia negativa, y estos hijos entonces, engendrados bajo esta nube de acciones negativas, sale un niño rebelde. Él se da cuenta de ese error y que ahora el destino de su vida cambia y empieza a odiar a esta mujer. Eh, por lo tanto, empieza a ver los frutos de su error cuando nace un hijo rebelde. Fíjense el problema. La madre del rey Roboam era una mujer gentil. Igual que la madre del rebelde Absalom, que de Shalom no tenía nada. Era una mujer gentil cautiva de la guerra del rey David, una, y la otra del rey Salomón. Agarraron mujeres cautivas de guerra. ¿Qué pasó con eso? Bueno, Absalón prácticamente quería buscó matar a su padre. Imagínense. Y igual que Roboam, que lo vimos, hizo guerra contra Israel. Hizo guerra contra sus hermanos. Tuvo que venir el profeta para decirle que no. Vemos ahí entonces los tercos, los rebeldes. Por eso que en la parasha nos dice, aquí en Devarim 21:18, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su voz, de su padre ni de su madre, y cuando lo castigan, aún así no hace caso. Esto es un Ben Soré Humoré, un hijo terco y rebelde. Entonces, terco viene de Sará, que es Soré,
que es descarriado, y rebelde, que es humoré, que viene de la letra mará, que significa desobedecer, negarse, pero con amargura. Entonces se trata de uno que desobedece las palabras de su padre. Esta rebeldía es considerada por el Eterno una actitud muy grave. Y el Eterno te dice, mire, no tomes mujeres gentiles, cautivas, porque puedes tener un hijo rebelde. Esto es muy duro, señores. Mire, yo creo que nosotros tenemos que... Aquí hay algo que hay que atender. Porque al final, el, la consecuencia llega cuando el niño cumple aproximadamente, entra a la adolescencia. Y ahí es donde se vuelve rebelde, y ahí es donde se vuelve... Y ahí es donde los instintos naturales van a aflorar. Y esto nos enseña, señores, a que cuando te cases tienes que casarte con la cabana correcta, con una mujer que te ayude en las cosas espirituales. No te dejes llevar por las cosas bonitas, por el cuerpo bonito, por la cara bonita, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso al final, a través de los años, te vas a dar cuenta que va a desaparecer. Y lo que va son los atributos que esa esposa o ese esposo tenga. Esto es tanto para la mujer como el hombre. Y también tenemos que ver que la relación sexual debe ser a un acto de kedushá, señores. Porque el concebir a un hijo con actos incorrectos, con una cabana incorrecta, te puede traer un hijo rebelde, te puede traer un hijo terco, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la reflexión de esta parte. Para finalizar, la última de la guerra interna, señores. Dice que cuando salieras a la guerra, es como cuando tú sales de tu casa, es como salir a la guerra. ¿Por qué? Porque debemos hacer autodefensa, señores, y cuidar que a nuestras vidas cada vez que salimos de nuestras casas, cuidar a nuestra familia cuando salen de la casa, cuidar la mente nuestra y la de nuestra familia en todo intento de asesinato físico, moral y espiritual. La Torá, ¿verdad?, nos está diciendo que debemos de tener cuidado cuando salimos de nuestras casas. Por eso es que la mesuzá, ponemos mesuzá en nuestras puertas, para recordar que Hashem nos protege siempre. Como dice el Salmo 121, 7 y 8, el Eterno te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Eterno guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Provoca, siempre hay que decir amén, señores. Cada vez que tú salgas, cuando veas la mesuzá, sabes que Hashem te está protegiendo. Como dice, guarda tu salida cuando sales y guarda tu entrada. Esta es la guerra que nosotros tenemos con el mundo externo, pero está la guerra interna. La guerra interna de nosotros. Esta es guerra en la que se lucha en tu mente, señores. Puede decir que es la guerra más difícil de combatir por los enemigos. Por eso que dice la guerra contra tus enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos? Señores, nuestra misión es salir y pelear contra los enemigos. Tanto los enemigos externos, ¿verdad?, que pueden ir en contra de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestras costumbres, y los enemigos internos que nosotros tenemos. ¿Quién es ese enemigo que te está molestando? Es tu Yatzer Hará, que en español sería la inclinación al mal dentro de nosotros. Son nuestras debilidades y nuestros instintos negativos, nuestros medios y nuestras fobias, señores, nuestros obstáculos, señores. A veces nuestras depresiones son causadas por la inclinación del mal. Cuando tú tienes una depresión, cuando tú tienes un estrés, cuando tú tienes debilidades, instintos negativos,
es porque tu Yasser Hará está dominando tu cuerpo. Señores. Y hay una guerra entre el Yasser Hará y el Yasser Top, que es la inclinación del bien y la inclinación del mal. Usted va a ver ahí al final que voy a poner una caricatura representando el mal, el rojo, lo va a ver, representa el mal, que él ya se dará, y el que es como un angelito representa el bien. Nosotros tenemos esa guerra de esas voces que nos dicen cosas negativas y cosas positivas, pero es la decisión tuya, señores. Importante, señores, que es una lucha que tienes dentro de ti. Tienes que saber que tienes una inclinación al mal. Tienes una inclinación al bien, pero también tienes una inclinación. La lucha contra la inclinación al mal solo se puede vencer con la ayuda de Hashem, Señor. Es una lucha espiritual en donde no tienes manera de tú solo por tus propios medios naturales vencer. ¿Cuáles son las características que debemos tener? Número uno, confianza en Hashem. Esto significa bitajón en Hashem. Confiar que Hashem nos va a sacar de esta. Es esencial que saber que Hashem, tu Dios, lo va a entregar en tus manos. ¿Qué significa que Hashem te va a cuidar y que te lo va a entregar en tus manos, que va a luchar por ti? Esto quiere decir que recibirás asistencia divina para ganar la batalla, porque quien intenta purificarse a sí mismo obtiene la ayuda del cielo. Entonces, primero, confianza en Hashem. Primero, sabiendo confianza que es el único Dios verdadero y que todas las fuerzas naturales, físicas, espirituales, cualquier fuerza que usted vea, es dominada por Hashem. Entonces tú tienes que confiar en eso. Esa es la fe que tienes que tener. La segunda es que tú intentes purificarte a ti mismo y en ese momento recibirás ayuda del cielo. La Torah nos promete que cuando estamos dispuestos a luchar, que cuando estamos dispuestos a enfrentar el desafío de nuestro Yasser Hará, de nuestra inclinación al mal, el Eterno nos va a entregar al enemigo que es nuestro Yasser Hará. Debemos comenzar, señores, este proceso de confiar en Hashem, de empezar el proceso de purificación, de, de empezar a tener acciones y tenemos que comenzar con pequeñas cosas de cambio. No empiece por las grandes, empiece por las pequeñas, porque de esa una manera empieza a debilitar a tu Yasser Hará. Debemos pelear también, esta pelea es diaria. Cada día traerá su propio afán, señores. No se preocupe, esto es diario. Y en la medida que tú vayas peleando, van a haber batallas que pierdas, pero no vas a perder la guerra. ¿Por qué? Porque tú vas a seguir con la intuición que tú estás con Hashem, que Hashem está contigo, que Hashem te lo va a entregar en tu mano, que tú confías en Hashem y tú empiezas por tu libre albedrío a querer ¿qué? A querer mejorarte, señores. Ahorita estamos en los meses de luz de reflexión. Debemos reflexionar de tu esencia interna, hacer una recapitulación de nuestra vida y qué está provocando esta guerra interna. Y si usted debe estar consciente que dentro de usted hay una inclinación al mal, señores. Usted debe de luchar y controlar a ese enemigo con la ayuda de Hashem. ¿Qué? Entonces, ¿cómo debemos hacer esto? Una explicación práctica es que debemos controlar nuestros deseos. La parte de nosotros es tratar de controlar nuestros deseos. Tratar también de no hacer lo que no está permitido por la Torah. Los mandamientos negativos que nos dicen como no robar, como etcétera, etcétera, no asesinar, no idolatría, no relaciones sexuales indebidas y también ver lo que está permitido. Porque hay consecuencias a veces por algo permitido. Por ejemplo,
no todo lo que está permitido puede ser bueno de una manera. ¿Por qué? Porque la comida, por ejemplo, kosher, está permitida comer todas las comidas, pero la cantidad que tú comas es la que tú tienes que empezar a... Entonces, tu instinto al mal trata de comer, 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 comer y comer. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer, las frutas se pueden comer, no sé, las tortas se pueden comer, las carnes se pueden... Entonces comes, 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 comes. Llegas a tener gula o a ser un glotón y entonces vas a tener problemas. De hecho, una de las características del hijo rebelde es que roba para comprar vino y para comprar glotonería, para ser glotón. Por cierto, el vino está permitido, sí está permitido. El problema es que no te puedes emborrachar, por lo tanto, el número de bebidas o de copas de vino estará restringido dependiendo de cómo tu hígado funcione. La manera como el hígado pueda procesar ese alcohol para que no te genere un problema y te emborrache y tomes decisiones incorrectas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando te emborrachas, entonces el Yasser Hará entra en acción y te hace tomar decisiones incorrectas. La Torah nos enseña que aún con lo permitido debe tener cuidado. Y aún en lo no permitido, ¿verdad? O en lo permitido, trae consecuencias. Aún en lo permitido, el Yasser Hará te puede hacer caer. Señores, la guerra interna es contra tu Yasser Hará. El Talmud nos dice que si el Yasser Hará, ¿verdad?, crece, el Yasser Hará crece y crece, crece y se fortalece cada día. Y si no fuera por la ayuda del Eterno, una persona sería imposible abatir a tu Yasser Hará. De acuerdo con esto, señores, una persona nunca podrá vencer su Yasser Hará naturalmente. Y tal es muy probable que se desaliente y ni siquiera intente sobrepasarlo. Es por eso, señores, que debemos de confiar en Hashem, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos que buscar la manera de purificarnos, de ir a lo bueno, de sacar todas las impurezas de nuestra vida, señores. Y de esa manera entonces la ayuda del cielo te llegará. Mientras tú mantengas, ¿verdad?, el deseo de cambiar, entonces podrás controlar tu inclinación al mal. Por eso la Torah nos dice, cuando salieras a la guerra contra tus enemigos, ¿qué significa esto? Debes siempre luchar contra tu Yasser Hará. Entonces, cuando tu lucha, ¿ah?, cuando tú empiezas a luchar, cuando tú empiezas a tomar conciencia de tu Yasser Hará, Hashem te lo va a entregar en tus manos. Esto quiere decir entonces que recibirá asistencia divina para ganar la batalla. Señor, que ya entonces alguien intente purificarse a sí mismo, entonces va a recibir ayuda del cielo, como dice la Torá de Moshe. Por lo tanto, señores, nosotros tenemos que entonces confiar en el único Dios verdadero, sabiendo que Hashem es el Todopoderoso que todo lo puede. Y esta lucha interna que tú tienes, que no puede ser esta lucha espiritual que tú tienes dentro de ti, que es una de las mayores fuerzas que te pueden destruir tu vida, solo la vas a poder vencer confiando en Hashem, buscando tú entonces tratar de renovar todas tus cosas negativas y entonces te los entregarán a tus manos y podrás vencer al Yasser Hará. Podrás vencer a tu inclinación al mal. Que entonces, señores, usted tenga la conciencia que en este mes de Elul usted puede hacer una retrospectiva de su vida y decida entonces hoy vencer a tu Yasser Hará.
Simplemente la decisión está de tu parte de vencer a esa inclinación del mal. Entonces vendrá ayuda del cielo. Vendrán ángeles a ayudarte para vencer la inclinación del mal. Toda guerra a veces trae su consecuencia. Pero cuando tú haces la guerra en nombre de Hashem, entonces no vas a tener consecuencias, sino que vas a tener bendiciones. Shabbat shalom a todos.